Mi teléfono vibró a medianoche. Era un mensaje de voz. 3 palabras que cortaron más profundo que el silencio a no vuelvas más. Esas palabras venían de mi propia madre, la mujer a la que dediqué mi vida entera tratando de complacer. Esa noche algo dentro de mí finalmente se rompió. Y lo que empezó como el mensaje que lo cambió todo, terminó siendo el inicio de mi verdadera libertad. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjame un like, porque lo que viene va a remover algo dentro de ti. Me quedé mirando la pantalla durante minutos que parecieron horas. Las lágrimas no salían, solo había un vacío frío en el pecho. Leí el mensaje una y otra vez, buscando algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de que mi mamá no hablaba en serio. Pero su tono era firme, distante, como si estuviera hablándole a una desconocida. No vuelvas más. Ya hiciste suficiente daño en John, la que siempre estuvo ahí, la que nunca dijo que no, la que sacrificó sus propios sueños por mantener la paz familiar. ¿Cómo era posible que ahora yo fuera la villana? Esa madrugada no dormí. Me senté en la orilla de mi cama, con la luz del teléfono iluminando mi rostro en la oscuridad. Pensé en todas las veces que tragué mis palabras, en todas las veces que me hice pequeña para que otros brillaran. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada vez que pedí ayuda y recibí excusas. Y en ese momento entendí algo devastador para mi familia. Yo nunca había sido una persona, era un recurso, pero un servicio disponible 24/7 partes, y ahora que finalmente había dicho no a algo, me convertí en la enemiga. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche, en medio del dolor más profundo, nací de nuevo. Siempre fui la fuerte de la familia. Desde niña me enseñaron que ser fuerte significaba no llorar, no pedir, no molestar. Cuando mi papá nos dejó, yo tenía 12 años y mi hermana Daniela apenas 8. Mi mamá Carmen trabajaba todo el día limpiando casas y yo me convertí en la segunda mamá de Daniela. Le hacía de comer, le ayudaba con la tarea, la llevaba a la escuela. Nadie me preguntó si quería esa responsabilidad. Simplemente asumieron que yo podía con todo. Y yo, creyendo que así ganaba amor, nunca me quejé. Si te suena familiar esta dinámica, no te olvides de suscribirte, porque esta historia apenas empieza a destaparlo todo. Los años pasaron y el patrón se hizo más profundo. Daniela crecía siendo la consentida, la que podía equivocarse sin consecuencias, la que recibía abrazos y perdón automático. Yo, en cambio, era la invisible hasta que algo salía mal. Cuando Daniela reprobó un semestre en la prepa, nadie la regañó. Está pasando por mucho, decía mi mamá. Pero cuando yo tuve que dejar la universidad para trabajar, porque necesitábamos dinero, mi mamá solo dijo, tú siempre has sido más madura. Tú entiendes. Entender en esa palabra se volvió mi cadena. Entender que no había dinero para mis libros, pero sí para los gustos de mi hermana. Entender que mi cansancio no importaba, pero los berrinches de Daniela sí. Entender, siempre entender. Con el tiempo me volví experta en desaparecer. Mis necesidades eran tan invisibles que yo misma dejé de verlas. Trabajaba de día como asistente administrativa, llegaba a casa y cocinaba para todos, limpiaba, resolvía problemas. Los fines de semana, mientras Daniela salía con sus amigas, yo me quedaba ayudando a mi mamá con los pendientes de la casa. Es que tú eres más responsable, me decía, como si la responsabilidad fuera un premio y no una sentencia. Nadie notaba que llevaba meses sin salir, sin reír, sin tener un momento para mí. Yo era como un mueble útil, confiable y completamente ignorado hasta que hacía falta. Pero ese mensaje de medianoche estaba a punto de cambiar todo eso para siempre. A mis 28 años, mi vida era una lista interminable de expectativas silenciosas. Nadie me pedía las cosas directamente, pero todos esperaban que yo las hiciera. Mi mamá nunca decía, ¿puedes ayudarme con el pago de la luz? Simplemente mencionaba con voz cansada que no le alcanzaba, y yo ya estaba sacando mi cartera. Daniela nunca preguntaba, ¿me prestas dinero? Solo comentaba casualmente que quería unos zapatos nuevos y yo ya estaba haciendo transferencia. Era como vivir en una obra de teatro donde todos conocían sus líneas menos yo y mi papel era siempre el mismo en resolver, dar, callar. Si alguna vez te has sentido así, como si existieras solo para servir a otros, suscríbete y déjame un like, porque lo que viene te va a partir el alma. Lo peor no era dar. Lo peor era que nadie reconocía lo que yo daba. ¿tú sabes? Mi mamá se enfermó de los riñones y necesitó tratamiento. Yo pagué todo, consultas, medicinas, análisis. Me endeudé con 2 tarjetas de crédito que todavía seguía pagando. Daniela apareció una vez en el hospital con flores. Se tomó una foto con mi mamá para Instagram con un texto dramático sobre estar ahí en los momentos difíciles. Y todos le llenaron la publicación de corazones.
A mí, que pasé noches en vela cuidándola, que falté al trabajo, que me gasté mis ahorros, nadie me dijo gracias. Cuando por fin mi mamá se recuperó, lo único que escuché fue: qué bueno que Daniela estuvo conmigo. Su compañía me ayudó mucho, yo solo a Senchi. Como siempre, los meses siguientes fueron más de lo mismo. Mi hermana perdió su trabajo y se mudó de regreso a la casa. Solo será temporal, prometió. 6 meses después, seguí ahí, sin pagar renta, sin hacer mercado, sin limpiar. Yo seguía cubriendo los gastos de la casa, además de mi propio departamento. Un día llegué después de un turno doble y encontré a Daniela y mi mamá viendo películas en la sala, rodeadas de envases de comida a domicilio que había pagado mi hermana con la tarjeta, que yo le había prestado para emergencias. Les pregunté si habían pensado en guardarme algo de cena. Mi mamá me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Ay, hija, no seas exagerada. Siempre tan dramática. ¡Dramática! Esa palabra se me clavó como un cuchillo, pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Todo explotó un domingo de marzo. Era el cumpleaños de mi mamá, y yo llevaba semanas organizando una reunión familiar. Reservé un restaurante, compré el pastel, coordiné con mis tíos y primos, incluso le encargué a una prima que hiciera el video con fotos de toda la vida de mi mamá. Gasté casi todo mi quincena en esa celebración porque quería verla feliz. Porque seguía creyendo, como idiota, que si me esforzaba lo suficiente, algún día me mirarían de verdad. La mañana del cumpleaños me levanté temprano para ir por el pastel y arreglar detalles de último minuto. Todo iba perfecto, Ann, o eso creía. Si sientes que algo malo está por pasar, suscríbete ahora, porque este momento lo cambió absolutamente todo. Llegué al restaurante 2 horas antes para decorar, colgué globos, acomodé las mesas, puse las fotos que había mandado imprimir. Estaba cansada pero emocionada. A la 1 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Mis tíos, mis primos, amigos de mi mamá. Todos preguntaban por ella y por Daniela. Ya están por llegar, les decía yo, revisando mi teléfono cada 2 minutos. 1 hora después, nada. Les marqué a las 2, a mi mamá no contestaba. Daniela me mandó al buzón a las 3 de la tarde, con todos los invitados confundidos y yo al borde del pánico. Por fin recibí un mensaje de mi hermana. Decía: perdón, se nos olvidó. Mamá no se siente bien. Mejor otro día. Me quedé congelada con el teléfono en la mano. Se nos olvidó 3 palabras que destruyeron algo dentro de mí. Levanté la vista y vi a toda mi familia esperando. Al mesero preguntándome qué hacer con la comida que ya estaba lista. Al pastel de 3 pisos con feliz cumpleaños, mamá escrito en azul. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Tuve que inventar una excusa, pedir disculpas a todos, pagar una cuenta enorme de comida que nadie comió. Tardé 2 horas en desmontar todo, sola, mientras las lágrimas me caían sin control. Cuando por fin llegué a la casa de mi mamá, eran casi las 7 de la noche. Abrí la puerta sin tocar, y lo que vi me rompió para siempre. Mi mamá y Daniela estaban sentadas en la sala, riéndose frente al televisor. En la mesa de centro había restos de pizza, 2 copas de vino y el ambiente relajado de quien acaba de pasar una tarde perfecta. No había nadie enfermo, no había ninguna emergencia. Solo había 2 personas que decidieron que mi esfuerzo no valía ni siquiera una llamada de advertencia. Cerré la puerta con fuerza. Las 2 voltearon y mi mamá tuvo el descaro de sonreírme. «¡Ay, hija, llegaste! ¿Ya terminó la reunión?» Mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿La reunión que ustedes nunca llegaron? La reunión de tu cumpleaños que organicé durante semanas. El silencio que siguió fue tan pesado que dolía respirar. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, suscríbete ahora, porque necesito que sepas que no estás solo en esto. Daniela soltó una risa nerviosa. Ay, hermana, no exageres. Solo fue una reunión. Solo una reunión. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de forma definitiva. ¿Solo una reunión? Gasté casi toda mi quincena. Coordiné con 20 personas. Estuve 3 horas parada ahí como imbécil, inventando excusas por ustedes. Mi mamá me cortó con ese tono que siempre usaba cuando quería cerrar una conversación. Ya, Andrea, no seas dramática. Te dije que no me sentía bien. Le mostré el teléfono temblando. Javier, Daniela me escribió que se les olvidó. ¿Cuál es? ¿Te sentías mal o se les olvidó mi existencia? Mi hermana se puso de pie, molesta, ¿sabes qué? Siempre haces esto. Siempre convirtiéndote en la víctima. Siempre buscando atención. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Algo que había estado enterrado por años finalmente explotó. ¿Atención? Yo busco atención. Mi voz subió más de lo que pretendía. Llevo 10 años siendo tu maldita sirvienta, pagando tus cosas, resolviendo tus problemas, aguantando que me traten como si no existiera. Y la única vez que les pido que aparezcan por mí, ni siquiera pueden hacer eso.
Mi mamá se levantó con esa expresión de decepción que siempre usaba para manipularme. Andrea, baja la voz. Estás siendo muy grosera. Grosera. Esa palabra fue como un gancho directo al estómago. Grosera. Llevo años callándome, tragándome todo, y cuando finalmente digo algo, ¿soy yo la grosera? Las miré a las dos, y por primera vez en mi vida vi lo que realmente eran. Dos personas que nunca me habían valorado, solo me habían usado. Salí de esa casa sin despedirme. Escuché a mi mamá gritando detrás de mí. Andrea, no seas infantil, regresa. Pero mis piernas siguieron caminando. Subí a mi carro, cerré la puerta, y ahí, en la oscuridad del estacionamiento, finalmente me permití desmoronarme. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por todas las veces que me tragué las palabras, por todos los cumpleaños olvidados, por todas las veces que me dijeron tú entiendes cuando lo que realmente querían decir era tú, no importas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en algo diferente, en claridad. Por primera vez en mi vida vi la verdad sin filtros, y dolió más que cualquier traición. Si esta historia te está rompiendo porque te recuerda tu propia vida, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es el giro que nadie esperaba. Esa noche tomé una decisión. No iba a pelear, no iba a rogar por amor, no iba a darles la satisfacción de verme desesperada por su atención. Simplemente iba a desaparecer. Bloqueé a mi mamá y a Daniela de WhatsApp. Silencié sus llamadas, no respondí mensajes. Durante los primeros días, mi teléfono estalló. Laumadaus perdidos, mensajes enojados preguntando por qué no contestaba. Audios de mi mamá diciendo que estaba exagerando como siempre. Pero yo, no sé, por primera vez en mi vida, elegí mi paz sobre su comodidad. Y déjame decirte algo. El silencio es aterrador al principio. Chihei dudar. Te hace preguntarte si estás siendo cruel, si realmente eres tú la del problema. Pero después de la tormenta inicial, algo increíble pasó. La tercera semana, el tono de los mensajes cambió. Ya no era ¿por qué no contestas? Era necesito que me ayudes con algo. Mi mamá necesitaba dinero para el gas. Daniela necesitaba que le prestara mi carro. Un primo necesitaba que le hiciera un favor con unos papeles del seguro. Cada mensaje era una confirmación de lo que yo ya sabía. Nunca me extrañaron a mí, me extrañaron lo que yo hacía por ellos. Extrañaron mi disponibilidad, mi cartera siempre abierta, mi incapacidad de decir que no. Y esa verdad, aunque dolió, también me liberó. Porque finalmente entendí que no puedes obligar a alguien a valorarte. O te ven o no, Annie. Y ellos nunca me vieron. Pero lo que estaba por pasar les iba a abrir los ojos de la peor manera posible. Un mes después de mi desaparición, recibí ese mensaje de voz a medianoche en él que cambió todo. La voz de mi mamá sonaba diferente, más dura, más fría que nunca. Andrea, ya basta de tu berrinche. Estás siendo muy egoísta con tu familia. Si vas a seguir con esta actitud, mejor no vuelvas más. Ya hiciste suficiente daño. Esas palabras rebotaron en mi cabeza durante horas. Me senté en la oscuridad de mi cuarto, con el teléfono iluminando mi cara, y me pregunté cómo era posible que yo fuera la villana de esta historia. Yo, que lo había dado todo, yo, que me había vaciado hasta no quedar nada. Y en ese momento entendí algo devastador para ellos. Ponerme límites era un acto de guerra. Si esta parte te está destrozando, suscríbete ahora, porque necesito que veas hasta dónde puede llegar el dolor antes de la sanación. Esa fue la noche más larga de mi vida. No lo re. Ya no me quedaban lágrimas. Solo había un vacío profundo, como si alguien hubiera arrancado algo fundamental de mi pecho. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, pensando en todas las versiones de mí que había sacrificado para complacer a personas que nunca lo apreciaron. La Andrea que quería estudiar psicología, pero tuvo que trabajar. La Andrea que soñaba con viajar, pero gastaba su dinero en emergencias ajenas. La Andrea que merecía ser amada sin condiciones, pero solo recibió migajas. Todas esas versiones de mí habían muerto en silencio, una por una, y yo ni siquiera les había hecho un funeral. Solo las enterré y seguí sonriendo. Cuando el sol empezó a salir, tomé mi teléfono y escuché el mensaje una última vez. Pero esta vez algo fue diferente. En lugar de dolor, sentí algo parecido a la paz, porque ese mensaje no era un rechazo, era una liberación. Mi mamá me estaba dando permiso de irme, de dejar de cargar con un peso que nunca fue mío. Y aunque dolía como 1000 cuchillos, también era la llave que necesitaba para salir de la cárcel emocional en la que había vivido durante décadas. Borré el mensaje, apagué mi teléfono y por primera vez en 30 años elegí descansar. No sabía que esa decisión iba a desatar una tormenta que cambiaría todo para siempre. 3 días después, encendí mi teléfono. La pantalla explotó con notificaciones. 46 llamadas perdidas. 28 mensajes de texto Queen's Audios. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé que algo terrible había pasado. Abrí los mensajes con las manos temblorosas.
pero no había ninguna emergencia médica, no había ninguna crisis real, solo había pánico porque por primera vez yo no estaba disponible. Andrea, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgente. ¿Por qué tienes tu teléfono apagado? Esto es muy irresponsable de tu parte. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, y entonces entendí algo que me dejó helada. Mi ausencia había roto el sistema. Si sientes que tu familia solo te busca cuando te necesita, suscríbete porque esta historia te va a abrir los ojos de formas que no esperas. El primer audio era de Daniela y su tono era completamente diferente al que usaba conmigo normalmente. Sonaba asustada. Ana Andrea, por favor contesta. Mamá está muy enojada. Dice que la abandonaste. Necesitamos hablar. El segundo era de mi mamá y su voz era puro veneno. No sé qué te pasa, Andrea, pero esta actitud tuya es inaceptable. ¿Tienes responsabilidades con esta familia? Llámame ya. Responsabilidades. Esa palabra otra vez. Como si yo hubiera firmado un contrato de por vida para hacer su solución. A todo seguí bajando. Había mensajes de tíos que nunca me hablaban, primos que no veía desde años, hasta de una vecina de mi mamá preguntando si estaba bien. Todos repitiendo la misma narrativa. Yo era la mala. Yo estaba abandonando a mi familia. Yo era egoísta, inmadura, exagerada. Pero había un mensaje que se sentía diferente. Era de mi tía Lucía, la hermana menor de mi mamá. Lucía siempre había sido distante con la familia y ahora entendía por qué. Su mensaje decía: Andrea, sé lo que estás pasando. Tu mamá me contó su versión, pero conozco la verdad. Llámame cuando puedas, estoy de tu lado. Ese mensaje me hizo llorar de una forma diferente. No de dolor, sino de alivio, porque por primera vez alguien me veía, alguien entendía que yo no era la villana de esta historia. Le marqué esa misma tarde y lo que me contó mi tía Lucía me dio todas las respuestas que necesitaba, pero también me partió el corazón de una manera que nunca imaginé posible. Mi tía Lucía me citó en una cafetería lejos de la casa de mi mamá. Cuando llegué, ella ya estaba ahí con 2 tazas de café esperando. Me abrazó fuerte, como nadie me había abrazado en años, y ese simple gesto casi me hace romper en llanto ahí mismo. Nos sentamos y ella fue directa. Andrea, tu mamá siempre ha sido así. No contigo nada más, conmigo también. Con nuestra hermana Mayo Ere también. Ella necesita tener a alguien que dependa de ella para sentirse importante, pero al mismo tiempo necesita que esa persona sea invisible. Me quedé callada, procesando. Yo me alejé hace 10 años por lo mismo que tú estás viviendo ahora. ¿Y tu abuela me dejó de hablar? Me llamaron egoísta, desagradecida, mala hija, pero fue la mejor decisión de mi vida. Sus palabras me dieron un permiso que no sabía que necesitaba. Si estás empezando a ver patrones familiares tóxicos en tu propia vida, suscríbete y dale like, porque lo que viene te va a ayudar a entender muchas cosas. Lucía sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Eran mensajes de un grupo familiar del que yo ni siquiera sabía que existía. Mi mamá había creado un grupo sin mí, donde estaban ella, Daniela, mis tíos y algunos primos. Y ahí estaban hablando de mí. Andrea está siendo muy dramática, siempre tan sensible. Todo le ofende, se cree mucho desde que tiene su departamento. Hay que darle su espacio, ya se le pasará el berrinche. Cada mensaje era como un golpe al estómago. Pero lo peor no era lo que decían de mí, era lo que no decían. Ni una sola persona preguntó si yo estaba bien. Ni una sola persona cuestionó la narrativa de mi mamá. Simplemente me condenaron sin escucharme, sin preguntarme mi versión, sin considerar que tal vez, solo tal vez, yo tenía razones. ¿Y sabes qué es lo más triste?, continuó Lucía. Tu mamá está desesperada. Daniela perdió su trabajo hace 2 meses y no ha conseguido nada. Los gastos de la casa están atrasados. Tu mamá necesitaba que le prestaras dinero para pagar la luz y el agua, pero como no contestas, ahora está pidiéndole a todo mundo. Y nadie le quiere prestar porque saben que no paga. Sentí algo retorcerse en mi estómago. No era satisfacción, era una tristeza profunda, porque me di cuenta de que nunca me extrañaron a mí como persona. Me extrañaron como cajero automático, como solución, como el plan B que siempre decía que sí. Y en ese momento, el poder cambió de manos. Ya no era yo la que necesitaba su amor. Eran ellos los que necesitaban mi presencia, pero esta vez yo tenía el control de si regresaba o no. Esa noche llegué a mi departamento y me senté en el sillón con una copa de vino. Por primera vez en meses mi teléfono estaba en silencio. Ya no sentía la urgencia de revisar los mensajes cada 5 minutos. Ya no sentía culpa por no contestar. Solo sentía una claridad extraña, como cuando te quitas lentes sucios y finalmente ves el mundo con nitidez. Me di cuenta de algo que me rompió, pero también me liberó a mi familia. No me amaba por quien yo era, me amaba por lo que yo hacía. Y en el momento en que dejé de hacer, dejé de existir para ellos. Si alguna vez has sentido que solo importas cuando sirves para algo, suscríbete ahora,
porque esta revelación cambia absolutamente todo. Empecé a recordar momentos específicos que antes justificaba, pero que ahora veía con ojos nuevos. Como aquella Navidad hace 3 años, cuando llegué con regalos para todos y nadie me dio nada a mí. Es que tú ya trabajas, tú no necesitas, me dijeron. O como mi último cumpleaños, cuando ni siquiera recibí una felicitación. Pero 2 semanas después, cuando Daniela cumplió años, yo organicé la comida, pagué el pastel, y todos me dijeron gracias de forma automática, sin emoción real, como quien agradece a un mesero. O como aquella vez que tuve gripe severa y le pedí a mi mamá que me comprara medicina porque no podía salir de la cama. Me contestó, ay, hija, no puedo, tengo cosas que hacer. Pídela por app. Pero cuando Daniela se torció el tobillo, mi mamá durmió 3 noches en su casa cuidándola. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. No era que yo fuera demasiado sensible, no era que yo exagerara, era que durante años había normalizado el maltrato disfrazado de responsabilidad familiar. Había confundido ser útil con ser amada. Había creído que si me esforzaba lo suficiente, algún día me mirarían con los mismos ojos con los que miraban a Daniela. Pero la verdad era simple y devastadora. Yo era la hija funcional, la que no necesitaba atención porque siempre estaba bien, la que no merecía celebración porque siempre cumplía, y ellos habían tomado mi fuerza como permiso para olvidarse de mí. Esa noche lloré por última vez por ellos, y al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí que no iba a responder a no todavía, no porque quisiera hacerle sufrir, sino porque necesitaba sanar. Necesitaba respirar sin el peso de sus expectativas aplastándome el pecho. Pasaron 2 semanas más. Las llamadas seguían llegando, pero ahora con un tono diferente. Ya no era enojo, era desesperación. Mi mamá dejó un audio llorando diciendo que no entendía que había hecho mal, que por favor habláramos. Daniela me escribió un mensaje largo diciendo que me extrañaba, que la familia no era lo mismo sin mí. Pero algo en esos mensajes se sentía vacío. No decían perdón por cómo te tratamos. Decían, regresa porque te necesitamos. Y esa diferencia lo era todo. Si has tenido que alejarte de tu familia para poder respirar, suscríbete, porque lo que sigue es la parte más dura, pero también la más sanadora. Un sábado por la mañana sonó mi chimbri. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me caía al piso. Era mi mamá. Estaba ahí parada sola con cara de cansancio. Pensé en no abrir. Pensé en dejarla ahí plantada como ella me había dejado plantada a mí tantas veces, pero algo dentro de mí, esa parte que todavía quería creer que el amor era posible, abrió la puerta. Nos quedamos mirándonos en silencio. Ella intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Asentía. Nos sentamos en la sala, con un océano de silencio entre nosotras. Finalmente, ella habló. Andrea, no entiendo qué pasó. Un día estabas aquí y al otro desapareciste. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me hizo explotar de una forma que no esperaba. No con gritos, con verdad. ¿Qué hiciste mal, mamá? Olvidaste mi existencia hasta que me necesitas. Me convertiste en una empleada de tiempo completo, sin sueldo ni días libres. Dejaste que Daniela me tratara como su sirvienta personal. Ignoraste mi cumpleaños, pero organizaste una fiesta para el de ella. Te olvidaste de tu propio cumpleaños, el que yo organicé durante semanas, y cuando te reclamé, me llamaste dramática. Y ahora vienes aquí preguntando, ¿qué hiciste mal? Como si no lo supieras. A mi voz estaba temblando, pero era firme. Mi mamá se quedó callada, procesando cada palabra. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré, algo que cambió todo el rumbo de esta historia de una forma que jamás imaginé. Mi mamá bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas reales. Tienes razón, dijo con voz quebrada. Tienes toda la razón, Andrea. Y lo peor es que lo sé. Lo he sabido por años. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de verdad. Yo me quedé congelada. En 30 años nunca había visto a mi mamá admitir un error. Nunca la había escuchado decir tienes razón. Me senté más cerca, sin tocarla todavía, esperando que continuara. Cuando tu papá nos abandonó, yo me rompí por dentro. Y en lugar de sanar, convertí a Daniela en mi consuelo y a ti en mi soporte. Necesitaba que alguien fuera fuerte para poder yo ser débil. Y te elegí a ti. Te robé tu infancia, tu juventud, tu derecho a ser solo mi hija. Si esta confesión te está rompiendo el corazón, dame like y suscríbete, porque el giro que viene va a cambiar tu perspectiva de todo. Siguió hablando entre sollozos. Daniela es como tu papá, irresponsable, inmadura, siempre necesitando que alguien la rescate. Y yo la sobreprotegí porque tenía miedo de que también me abandonara. Pero tú eras tan fuerte, tan capaz, que asumí que no me necesitabas. Que no necesitabas nada. Se secó las lágrimas y me miró directo a los ojos. Pero la verdad es que yo necesitaba que tú me necesitaras.
Porque si no me necesitaban, ¿qué era yo? Solo una mujer abandonada, fracasada, que no supo hacer nada bien. Y preferí usarte como muleta antes que enfrentar mi propio dolor. Sus palabras me partieron, pero también me sanaron. Porque, finalmente, después de tanto tiempo, alguien estaba diciendo la verdad en voz alta. Cuando desapareciste, continuó, entré en pánico. No porque te extrañara de verdad, sino porque me di cuenta de que nunca te conocí. No sé cuál es tu color favorito. No sé qué te gusta hacer en tu tiempo libre. No sé cuáles son tus sueños. Te convertí en un personaje funcional en mi vida en lugar de tratarte como mi hija. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Tu tía Lucía me llamó hace 3 días. Me dijo que si no venía a hablar contigo con la verdad, iba a perderte para siempre. Y me di cuenta de que ella tenía razón. Ya te perdí, Andrea. Te perdí hace años. Lo que estoy haciendo ahora es rogar por una segunda oportunidad que probablemente no merezco. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo. Era honesto. Y en ese silencio tomé la decisión más difícil de mi vida. Respiré profundo antes de hablar. Mamá, aprecio que hayas venido. Aprecio que por primera vez me estés diciendo la verdad. Pero necesito que entiendas algo. No puedo volver a ser la misma Andrea de antes. Esa Andrea murió la noche que me mandaste ese mensaje. Mi voz era tranquila pero firme. Si quieres que yo esté en tu vida, las cosas tienen que cambiar radicalmente y no solo de tu parte. Daniela también tiene que cambiar. Y yo también tengo que cambiar. Mi mamá se volteó, secándose las lágrimas. Lo que tú digas. Haré lo que sea necesario. Le sostuve la mirada. No quiero promesas vacías. Quiero acciones. Quiero límites claros y quiero respeto. Si alguna vez has tenido que poner límites con tu familia, suscríbete ahora, porque esta conversación es la clave para sanar relaciones tóxicas. Saqué mi teléfono y abrí las notas donde había escrito todo lo que necesitaba decir. Primera regla: no más emergencias financieras que son mi responsabilidad. Si necesitas dinero, me lo pides con anticipación, me explicas para qué es y entiendes que puedo decir que no. Segunda regla: mi tiempo ya no es gratis ni ilimitado. Si necesitas mi ayuda con algo, me lo pides con respeto y entiendes que tengo mi propia vida. Tercera regla: Daniela tiene que empezar a funcionar como adulta. Yo no soy su mamá, su banco ni su chofer. Mi mamá asentía con cada punto, pero yo podía ver la incomodidad en su rostro. Estas reglas rompían décadas de dinámica familiar. Cuarta regla: mis sentimientos importan tanto como los de Daniela. Mi cumpleaños importa, mis logros importan, mi cansancio importa. Y si no pueden verme como una persona completa, entonces no puedo estar en esta familia. El silencio se extendió. Mi mamá procesaba cada palabra. Finalmente habló. ¿Y qué pasa si fallamos? Si cometemos errores. La miré directo a los ojos. Los errores son humanos. Lo que no tolero es la indiferencia. Si cometes un error y lo reconoces, podemos trabajar en eso. Pero si vuelves a invalidar mis emociones, si vuelves a tratarme como si fuera invisible, me voy. Y esta vez para siempre. Saqué una última regla, la más importante. Y quinta: necesito que vayas a terapia, no solo para arreglar esto entre nosotras, sino para que sanes tu propio dolor. Porque yo ya no puedo cargar con tu trauma, mamá. Apenas puedo cargar con el mío. Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas, pero esta vez asintió sin dudar. Lo haré ante, lo prometo. Y por primera vez en mi vida, le creí. 3 meses después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Mi mamá comenzó terapia y me mandaba capturas de sus citas para que yo supiera que iba en serio. Daniela consiguió trabajo en una tienda departamental y aunque todavía vivía con mi mamá, empezó a pagar renta. Yo volví a las reuniones familiares, pero con una diferencia crucial: ya no era la organizadora, la que pagaba todo, la que resolvía. Era simplemente Andrea, la hija. La hermana, la persona, y aunque al principio fue incómodo para todos, poco a poco encontramos un nuevo ritmo. Pero la verdadera prueba llegó en octubre, justo antes de mi cumpleaños. Si quieres saber si una familia puede realmente cambiar, suscríbete ahora, porque lo que pasó me dejó sin palabras. Llegué del trabajo un viernes agotada. Abrí la puerta de mi departamento y encontré un sobre debajo de la puerta. Lo recogí confundida. Adentro había una carta escrita a mano por mi mamá. Andrea, este año no te voy a organizar una fiesta sorpresa. No te voy a invitar a un restaurante que yo elija. Este año quiero que tú decidas qué quieres hacer en tu cumpleaños. Si quieres estar sola, lo respeto. Si quieres que vayamos a algún lado, lo que tú digas. Tu cumpleaños es tuyo, no mío. No de Daniela tuyo, Eni, por primera vez quiero que sea como tú quieras. Te amo no por lo que haces, sino por quién eres a mamá. Leí esa carta 5 veces y cada vez
Las lágrimas caían más fuerte, porque esas palabras representaban algo que había esperado durante 30 años sin ser vista. El día de mi cumpleaños, decidí que quería algo simple. Una cena en mi casa con solo mi mamá, Daniela y la tía Lucía, nada elaborado. Solo comida casera y conversación honesta. Cuando llegaron, mi mamá trajo un pastel que ella misma había hecho. No era perfecto, estaba un poco chueco y el betún desigual, pero era el primer pastel que mi mamá me hacía con sus propias manos. Daniela llegó con una carta que me leyó en voz alta, pidiéndome perdón por años de aprovecharse de mí. Lloró, yo lloré. Mi mamá moró. Y en medio de ese llanto colectivo, algo hermoso sucedió. Nos volvimos humanas entre nosotras, no roles, no funciones. Solo 3 mujeres rotas intentando sanar juntas. La tía Lucía alzó su copa y dijo: por Andrea, por la mujer más valiente que conozco, la que tuvo el coraje de irse para que todos aprendiéramos a valorar a Annie, y brindamos por el final de una era y el inicio de algo nuevo. Hoy, un año después de aquella noche de medianoche, mi relación con mi familia es completamente diferente. No is perfect. Todavía hay momentos difíciles, conversaciones incómodas, viejos patrones que intentan regresar. Pero hay algo fundamental que cambió. Ahora me ven. Mi mamá me llama solo para preguntarme cómo estoy, sin necesitar nada. Daniela me invita a salir y paga su parte. Me felicitan en mis logros, sin compararme con nadie. Y lo más importante, aprendí que el amor verdadero no te vacía. Te llenan el amor que te obliga a desaparecer para poder existir. No es amor, es dependencia disfrazada, y yo ya no acepto migajas emocionales de nadie. Si alguna vez te han valorado demasiado tarde, si alguna vez tuviste que irte para que te extrañaran, quiero que sepas algo: tu ausencia es poderosa. Tu presencia es un regalo, no una obligación. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón, activa la campanita para más historias reales como esta, y déjame un like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Pero no todo fue color de rosa. Hubo familia extendida que nunca entendió mi decisión, tíos que todavía me ven como la rebelde que abandonó a su mamá, primos que dejaron de hablarme porque me creí mucho. ¿Y sabes qué? Está bien, porque aprendí que no puedes obligar a nadie a entender tu dolor. La gente que nunca ha tenido que poner límites no entiende por qué otros los necesitan. Y eso ya no es mi problema. Perdí relaciones familiares que pensé que eran importantes, pero gané algo mucho más valioso en mí. Gané a mí misma. Recuperé mi voz, mi tiempo, mi energía. Y entendí que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien respeta tus límites y celebra tu existencia. La semana pasada, mi mamá me llamó llorando. Por un segundo, mi viejo yo entró en pánico, lista para resolver su problema. Pero respiré y pregunté: ¿qué pasó, mamá? Ella respondió: nada malo, hija. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Orgullosa de la mujer en la que te convertiste a pesar de mí, no por mí. Y quería que lo supieras. Esas palabras sanaron algo en mí que ni siquiera sabía que estaba roto, porque por primera vez mi mamá no necesitaba nada de mí solo. Quería que yo supiera que me veía, y eso, después de todo, era lo único que siempre había querido. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que mi desaparición no fue venganza, fue supervivencia, y al final no solo me salvó a mí, los obligó a todos a mirarse en el espejo y preguntarse quiénes eran sin mi presencia tapando sus vacíos. Fue doloroso, devastador, valió la pena cada segundo, porque hoy puedo decir que tengo una familia imperfecta, complicada, pero real. Una familia que está aprendiendo a amarme sin condiciones, y yo estoy aprendiendo a permitirlo. Si estás viviendo algo parecido, si te sientes invisible en tu propia familia, si cargas con responsabilidades que nunca pediste, quiero que sepas esto: irte no te hace mala persona. Poner límites no te hace egoísta. Y exigir respeto no te hace difícil. Chihei humano te hace valioso, te hace merecedor del amor que siempre diste, pero nunca recibiste. A veces el amor más grande que puedes dar es alejarte lo suficiente para que todos recuerden quién eres realmente. Antes de Hishi, déjame en los comentarios: ¿alguna vez tuviste que alejarte de tu familia para que te valoraran? ¿Cómo terminó tu historia? Te leo, porque tus experiencias importan tanto como la mía. Y si quieres más historias reales de superación, traición y revancha emocional, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. El próximo video viene con una historia aún más fuerte que esta. Una historia sobre una hermana que descubrió el secreto más oscuro de su familia. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y recuerda, tu valor no depende de cuánto des, depende de quién eres.